Acceda hasta donde pueda. Después de escuchar a su oponente y de reconocer su punto de vista, el siguiente paso es acceder hasta donde le sea posible. Es difícil atacar a alguien que está de acuerdo con uno. Acceda sin hacer concesiones. No es necesario que haga concesiones. Sencillamente dirija la conversación hacia los asuntos en los cuales usted ya está de acuerdo. Un senador de los Estados Unidos le dijo lo siguiente a su personal legislativo: no discutan con mis electores aunque ellos estén equivocados. Lo único que lograrán con eso es restarme votos. Hagan todo lo contrario de lo que aprendieron en la universidad. Allá, si alguien decía algo con lo cual ustedes estaban de acuerdo, en un 99% siempre decían: yo no estoy de acuerdo. Y ponían toda su atención en el 1% de la discrepancia. Aquí, si mis electores dicen algo de lo cual ustedes discrepan en un 99%, quiero que digan: estoy de acuerdo con usted, y concéntrense en el 1% de acuerdo. Es natural concentrarse en las diferencias de opinión porque son ellas las causantes del problema. Sin embargo, en un principio es mejor concentrarse en las cosas en que ambas partes coincidan. Busque cualquier oportunidad de concordar con su oponente, aunque sea solo de manera humorística. El humor tiene la ventaja de hacerle ver a su oponente que usted es un ser humano corriente. Veamos el ejemplo de un empleado de United Way, que un día tenía que pedirle contribuciones a un grupo de conductores de camión durante una campaña para recoger fondos. Eran las 6 de la mañana y a esa hora nadie tenía el más mínimo interés en United Way. Pero el jefe de los conductores les había ordenado que asistieran a la reunión. Cuando el empleado les mostraba una videocinta bastante amena sobre el proyecto de caridad, la atmósfera de la sala comenzó a ponerse tensa. Cuando distribuyó los lápices amarillos y las tarjetas de compromiso, los conductores se quedaron mirando estos objetos sin hacer nada. Por último, un conductor corpulento se puso de pies y, amenazando al expositor con el lápiz, le gritó: voy a decirle lo que puedo hacer con este lápiz. Hubo un silencio incómodo mientras todos esperaban la reacción del representante de United Way. Este se quedó mirando fijamente al conductor y dijo pausadamente: señor, estoy dispuesto a hacer con ese lápiz lo que usted me pida. Hizo una pausa y agregó: después de que usted haya firmado la tarjeta de compromiso, claro está. Siguió un corto silencio y luego alguien soltó la risa, contagiando a los demás. El expositor logró romper el hielo y además salió de allí con todas las tarjetas firmadas. Acumule síes. La palabra clave en todo convenio es sí. Esta es una palabra mágica, un instrumento poderoso para desarmar al oponente. Busca oportunidades en que pueda decirle sí a la otra parte sin hacer concesiones. Sí, en eso tienes usted razón. Oh, sí, estoy de acuerdo. Diga sí cada vez que pueda, que el oponente escuche la mayor cantidad de sí. Asimismo, haga lo posible por obtener de sus oponentes
tanto síes como sea posible. Hay un orador que emplea muy bien esta técnica para manejar los comentarios hostiles del público. Cuando alguien le dice, por ejemplo, su propuesta no tiene nada que ver con la realidad, él responde, lo que usted dice es que no entiende de qué manera este presupuesto que les presenté puede acabar con el déficit en 5 años. ¿Eso es lo que usted quiere decir? La persona responde afirmativamente y en ese instante cambian las relaciones entre el orador y su crítico. El sí transforma una discusión antagónica en un primer paso hacia el diálogo sensato. Con cada sí que usted obtiene de su oponente, la tensión se reduce. A medida que usted acumule asentimientos, aunque sea solo con respecto a lo que el otro está diciendo, crea un clima en que hay más probabilidad de que él diga sí a una propuesta sustantiva. Póngase en la tónica. El acuerdo no siempre es verbal. Si usted observa a dos amigos inmersos en una conversación, podrá ver algo bastante curioso. Cuando uno de ellos se apoya en el codo, el otro hace lo mismo. Cuando uno baja la voz, el otro también. De manera inconsciente van creando una armonía que les permite comunicarse con mayor facilidad. Los dos envían permanentemente un mensaje sutil que dice: soy como tú. Gran parte del mensaje está en la forma y no es el contenido de la comunicación. Observe cómo se comunica su oponente. Si habla lentamente, disminuya también usted su velocidad. Si habla en un tono suave, trate usted de bajar la voz. Observe también la postura del cuerpo. Si se inclina hacia adelante para poner énfasis en un punto, haga usted lo mismo para mostrar interés. Claro está que no se trata de remedar, sino de adaptar su estilo de comunicación para que sea más parecido al de su contraparte. El objetivo es ponerse en la tónica de él, sintonizar con él. También es importante mostrarse receptivo al lenguaje del oponente. Si él se expresa familiarmente, haga usted lo mismo. Si su oponente viene de otra cultura, aprenda algunas frases de cortesía en el idioma de él y úselas como muestra de interés y respeto. Además, todos empleamos distintos lenguajes sensoriales de acuerdo con la forma como procesamos la información, a través de los ojos, de los oídos o de las emociones. Si su oponente se expresa principalmente con términos visuales tales como ¿ve lo que trato de decir? O enfoquemos ese punto. Trate de responder con frases semejantes. Veo perfectamente su punto. O yo puedo formarme una imagen de lo que usted dice. Si su oponente se expresa principalmente en términos auditivos como escuche esto, responda con una frase como lo escucho. Si el lenguaje de su oponente gira alrededor de las emociones y dice cosas como tengo la sensación de que eso no es correcto, responda con una frase como a mí también me molesta. Comuníquese con su oponente mediante el lenguaje que mejor entiende. Dele reconocimiento a la persona. Si usted escucha a su oponente, reconoce su punto de vista y se manifiesta de acuerdo con él siempre que puede. De hecho, lo reconoce como persona.
pone de manifiesto que lo respeta. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales conviene que el reconocimiento sea más directo. Veamos el ejemplo de uno de los conflictos más recalcitrantes que se viven en el mundo, el conflicto entre árabes e israelíes. Hasta 1977, los líderes del mundo árabe se negaron a reconocer la existencia de Israel. Inclusive se negaban a llamar al país por su nombre. En noviembre de ese año, el presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, puso fin al tabú con su dramático viaje a Jerusalén. Nada pudo haber asombrado más a los israelíes ni confundido más sus percepciones de los egipcios que la presencia en Israel del dirigente enemigo cuyo ejército había atacado a ese país apenas 4 años antes. Esta acción apaciguadora derrumbó la barrera psicológica que, en opinión de el-Sadat, constituía el 90% del conflicto. Él creó el clima favorable para el tratado de paz que finalmente se logró entre Egipto e Israel y que tantos habían considerado un imposible. Reconociendo a la persona, usted crea lo que los psicólogos denominan una disonancia cognitiva, es decir, una discordancia entre la percepción y la realidad. Su oponente considera que usted es un adversario. Cuando usted lo reconoce como persona, usted obra como amigo o colega y puede inducirlo a cambiar la imagen que tiene de usted para reducir la disonancia cognitiva. Así como el-Sadat le dio un vuelco favorable a la imagen de agresor que los israelíes tenían de él, usted puede darle un vuelco favorable a la imagen negativa que su oponente tiene de usted, actuando de tal manera que destruya el estereotipo. Reafirmar a la persona no significa reafirmar su comportamiento. Los padres no dejan de amar a su niño de 8 años que pone goma entre las páginas del periódico o tratar de estrangular a su hermanita menor. Es necesario distinguir entre la persona y su comportamiento. Reconozca la autoridad y la idoneidad de su oponente. Suponga que usted está tratando de convencer a su intransigente jefe para que cambie de opinión acerca de un asunto de oficina. Él puede pensar que usted está atentando contra su autoridad o su idoneidad. Se pregunta si usted le estará dando a entender que él es un incompetente o que está equivocado. Lo más probable es que reaccione oponiendo más resistencia todavía. Para hacerle saber que no es su intención ponerlo en tela de juicio como persona, comience con una frase como esta: ¿usted es el jefe? O yo respeto su autoridad. Si su oponente tiene un ego muy grande o muy vulnerable, vea en ello una oportunidad y no un obstáculo. Una persona cuyo ego necesita halagos depende del reconocimiento de los demás. Usted podrá desarmar a su oponente tanto cuanto pueda satisfacer esa necesidad de reconocimiento. Si desea que un burócrata inseguro o demasiado arrogante haga una excepción a la política de la compañía, comience con una frase como esta: me han dicho que usted es la persona que conoce más a fondo esta política. Para que ese reconocimiento sea más sincero, susténtelo con hechos. En lugar de decirle a un rival de otro departamento: usted es el mejor vendedor que tiene la compañía, lo cual puede sonar como simple adulación, diga lo siguiente:
El informe que presentó a la Junta fue conciso, persuasivo y muy concreto. Nunca haya visto a alguien que lo hiciera mejor. Establezca una relación de trabajo. Una de las mejores formas de darle reconocimiento al oponente es crear unas relaciones de trabajo. Invítelo a tomar café, a almorzar o a un trago después del trabajo. Esos momentos son propicios para hablar de los hobbies, la familia o cualquier otro tema de interés para su oponente. Antes de iniciar la negociación y poco antes de concluirla, tómese unos minutos para hablar de cosas intrascendentes. Es mucho lo que se puede lograr con una pequeña manifestación de buena voluntad. Las buenas relaciones de trabajo son como una cuenta de ahorros a la cual uno puede recurrir en momentos de dificultades. Cuando tratamos con alguien a quien conocemos y que nos agrada, tendemos a ver los sucesos adversos como casos fortuitos. Bueno, supongo que no se presentó a la reunión porque estaba enfermo. Cuando tratamos con alguien que nos desagrada, atribuimos los sucesos adversos a la naturaleza misma de la persona. Quiere obligarme a esperar para darme a entender que tiene la ventaja. En pocas palabras, cuando las relaciones son positivas existe la tendencia a concederle a la contraparte el beneficio de la duda, y esa es una buena forma de evitar los malentendidos. Las bases de unas buenas relaciones se deben sentar antes de que surja un problema. Por lo tanto, si existe la posibilidad de que usted tenga un conflicto con otra persona en el trabajo, comience a cultivar las relaciones con esa persona lo antes posible. Un gerente de producción debe tener unas sanas relaciones de trabajo con su colega del departamento de marketing, con un jefe de sindicato, con su colega de la administración, un rector de colegio, con la junta escolar. Cuando la otra persona se esté poniendo difícil, usted podría decirle: mira, Cristina, siempre nos hemos llevado bien. Hace mucho que somos amigos. Exprese su opinión sin aguijonear. Cuando usted escucha y le da reconocimiento a su oponente, es mucho más probable que él escuche a usted. Por lo tanto, aproveche la ocasión para expresar su punto de vista. Sin embargo, no lo haga de manera tal que él se niegue a escuchar. El secreto está en cambiar de actitud. La manera usual de ver las cosas es que si uno de los dos tiene la razón, el otro no. La alternativa es que ambos pueden tener razón. Su oponente puede tener la razón de acuerdo con la experiencia que ha tenido y usted también. Dígale: entiendo por qué piensa de esa manera. Es lo más lógico considerando la experiencia que ha tenido, pero mi experiencia ha sido distinta. Reconozca el punto de vista del otro y, sin ponerlo en tela de juicio, manifieste la opinión opuesta. De esa manera establecerá un clima de coexistencia en el cual puedan incluirse pacíficamente las diferencias y al mismo tiempo se pueda buscar una conciliación. No diga pero, diga sí y. La mayoría de las personas, cuando van a refutar un punto de vista, comienzan diciendo pero. Cuando su cliente dice el precio es muy alto, la tentación inmediata es refutar diciendo pero la calidad de este producto es insuperable. Infortunadamente, en el momento mismo en que el cliente oye la palabra pero,
percibe una crítica y piensa que lo que usted está diciendo es, creo que usted está equivocado por las siguientes razones. No es raro entonces que deje de escuchar. Su oponente será más receptivo si usted comienza por reconocer los puntos de vista de él con un sí y luego preludia su respuesta con un y. Cuando el cliente se queje del precio, responda, sí, es absolutamente cierto que nuestro precio es más alto y lo que usted consigue por ese precio mayor es más alta calidad, más confiabilidad y mejor servicio. No use el pero, no lo use. Hasta una opinión totalmente contraria se puede expresar de manera coexistente. Entiendo sus razones y las respeto. Sin embargo, permítame decirle cómo veo yo las cosas desde mi punto de vista. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está tratando de lograr. Lo que quizás no ha tomado en consideración es, cualquiera que sea la manera de expresarse, la clave está en agregar su opinión y la del otro en lugar de contradecirla directamente. Haga afirmaciones como yo, no con usted. Usted correrá un menor riesgo de provocar a su oponente si habla de usted mismo y no de él. Al fin y al cabo, de lo único que usted puede hablar con conocimiento es de su propia experiencia. Suponga que está tratando con un adolescente difícil que prometió regresar a la medianoche y apareció a las 3 de la madrugada. Usted podría decirle, no cumpliste lo que prometiste, eres un irresponsable. O podría decirle, tú solo piensas en ti mismo, jamás te acuerdas de tu familia. Esas afirmaciones en segunda persona hacen que el adolescente se ponga furioso y a la defensiva y se niegue a escuchar el sermón. Pero si usted le dice, Jaime, mira, me sentí defraudado anoche. Casi enloquezco pensando que te había ocurrido algo terrible. Mira, hasta llamé a la policía de tránsito para averiguar si habían informado de algún accidente. En lugar de atacar, manifieste lo que sintió y experimentó con afirmaciones en primera persona. Mire, el mensaje sigue siendo el mismo, pero al expresarlo en esa forma, la probabilidad de que sea escuchado es mayor. El propósito esencial de una afirmación en primera persona debe ser el de describir el impacto que el problema produce en usted. Es informar a la otra persona acerca de las consecuencias de su comportamiento de una manera que no se presta para el rechazo, puesto que se trata de la experiencia de usted. Algunas de las frases que puede usar son: siento que, me perturbo cuando, me intranquilizo con, y yo considero que eso. Con una afirmación en primera persona, usted no pone en tela de juicio las opiniones de su oponente, sino simplemente le expresa otro punto de vista, el de usted. Con ello no le indica qué hacer o cómo pensar o qué sentir. Es una manera de decir que cada cual tiene derecho a pensar como desee. Observe que al comenzar con la palabra yo, su afirmación no necesariamente convierte la frase en una afirmación en primera persona. Si usted le dice a su hijo adolescente, yo creo que tú obraste de manera irresponsable, o yo pienso que rompiste tu promesa,
está acusándolo y provocando en él la misma reacción defensiva. La afirmación en primera persona debe centrarse en las necesidades, los intereses, los sentimientos y los deseos de usted, y no en los defectos de su oponente. Defienda su posición. No dude en defender su posición. Cuando el recaudador de fondos de United Way fue amenazado por el conductor de camión, no se limitó a reconocer la exigencia del otro con un poco de buen humor. Después de decirle: señor, yo estoy dispuesto a hacer con ese lápiz lo que usted me pida, agregó, después de que usted haya firmado la tarjeta de compromiso, claro está. De esa manera defendió su posición personal y la importancia de la obra de caridad. Al defender su posición, usted no contrarresta el efecto del reconocimiento. El reconocimiento que hace una persona segura de sí misma y fuerte es mejor que el que hace una persona débil. Es más eficaz combinar respuestas aparentemente opuestas, reconocer las opiniones del oponente y expresar las propias, que hacer solo una de las dos cosas. Pensemos en el caso de los padres de un niño de 5 años que no deja de llorar porque no desea quedarse solo en casa con la niñera. ¿Deberían ceder y quedarse en casa? ¿Debieran amenazar al niño con una bola de azotes para tratar de calmarlo? Un importante psicólogo infantil recomienda una tercera estrategia: decirle al niño con empatía: sabemos que no deseas que salgamos esta noche. Algunas veces, cuando no estamos, te da miedo. Te gustaría que nos quedáramos contigo, pero tu papá y yo vamos a disfrutar de una cena con nuestros amigos y mañana cenaremos contigo. Esto es reconocer los puntos de vista del otro y a la vez defender los propios. Reconozca las diferencias con optimismo. El hecho de expresar su acuerdo con el oponente no implica poner fin a las diferencias. En realidad, a veces es útil reconocerlas abiertamente, pues su oponente se dará cuenta de que usted comprendió su punto de vista y eso le servirá para tranquilizarse. En muchos conflictos técnicos, por ejemplo, las partes se sienten bien al reconocer puntos de común acuerdo únicamente después de que han delineado claramente las áreas de discrepancia. Una vez identificadas las diferencias, es probable que los dos descubran que ellas no son tan grandes como habían imaginado. Sin embargo, hay ocasiones en que parecen abrumadoras. Por consiguiente, una actitud optimista de usted es fundamental. Corrobore su interés en llegar a un acuerdo y reafirme su convencimiento de que es posible llegar a una solución satisfactoria. Creo que podemos llegar a un acuerdo ahora mismo. Atrévase a reconocer los puntos de vista de su oponente, a plantear los suyos con firmeza y a demostrar su optimismo respecto de la posibilidad de solucionar la diferencia. Cree un clima favorable para las negociaciones. En resumen, los principales obstáculos que usted debe superar son la suspicacia, la hostilidad, la renuencia a escuchar y la falta de respeto de su oponente. La mejor estrategia de usted es ponerse del lado de él. Es más difícil ser hostil con una persona que lo escucha a uno y que le reconoce lo que dice y siente. Es más fácil escuchar a alguien que escuchó lo que uno dijo. Además, el respeto engendra respeto.
Agradablemente sorprendido por el comportamiento de usted, su oponente puede pensar: esta persona parece que realmente entiende y aprecia mis problemas, como casi nadie más lo hace. Eso indica que es inteligente. Luego viene la determinación. Tal vez si pueda negociar con esa persona, al fin y al cabo. Esa es la grieta que usted estaba buscando. Para concluir, volvamos a la negociación entre AT&T y Boeing que describimos al principio del capítulo. Ante el fracaso inminente de las conversaciones, el jefe del grupo de ventas de AT&T solicitó una reunión en privado con el jefe de compras de Boeing, a quien le dijo: he estado tratando de comprender sus inquietudes. Corríjame si me equivoco. Usted y sus colegas piensan que nosotros hemos venido confundiéndolos diciéndoles que estábamos dispuestos a prestarles los servicios, pero no a dejar constancia por escrito ni a asumir plena responsabilidad. Para ustedes eso es negociar de mala fe, de manera que es natural que estén enojados y no vean razón alguna para continuar hablando. ¿Correcto? Correcto, le contestó con firmeza el comprador de Boeing. ¿Cómo podemos confiar en su palabra? Si nosotros estuviéramos negociando la venta de un avión con un cliente y primero le dijéramos cuáles son las especificaciones de seguridad y luego que no estamos dispuestos a dejar constancia por escrito, el comprador del avión saldría inmediatamente por esa puerta y tendría toda la razón. Si no estamos dispuestos a asumir la responsabilidad, más nos vale no construir aviones. Si ustedes no están dispuestos a cumplir sus promesas, no debieran estar en el negocio de las comunicaciones. Pues sí, usted tiene toda la razón, aceptó el jefe de ventas de AT&T. Yo pensaría exactamente lo mismo si fuera usted. Sorprendido, el comprador de Boeing le preguntó: entonces, ¿por qué no aceptan poner sus promesas por escrito y convienen en pagar los daños si no cumplen con su compromiso? El representante de AT&T respondió: sí, por supuesto, dejaremos nuestras promesas por escrito. Los daños son un tema que nos inquieta, pero estamos dispuestos a discutirlo. Ante todo, deseo ver si entiendo por qué estamos estancados. Creo que apenas comienzo a comprender las cosas yo mismo. Usted dijo que en Boeing hay una especie de cultura de ingeniería. No hay cabida para la ambigüedad o los errores cuando se trata de vidas humanas. Así, si usted promete determinada especificación de seguridad, más vale que sea exacta. Además, todo debe quedar claramente especificado por escrito. ¿Me expresé correctamente? Sí, lo que usted dice es correcto, pero no veo qué tiene que ver con nuestro problema, le contestó el comprador de Boeing. Si tiene un poco de paciencia, trataré de hacerle ver por qué está totalmente relacionado con nuestro problema. Vea usted, en AT&T también tenemos nuestros ingenieros, pero primordialmente estamos en el negocio de prestar servicios. La cultura de nuestra compañía es más de relaciones. Para nosotros lo más importante son nuestras relaciones con los clientes. Si el cliente no está satisfecho, tampoco nosotros estamos satisfechos. Por eso nos llaman Mamá Bell. Pues bien, cuando una madre le dice a su hijo que va a prepararle el almuerzo y a llevarlo a la escuela, él no le dice: ponme eso por escrito para que yo pueda ser responsable
hacerte responsable de los perjuicios. ¿No es cierto? Claro que no. Lo más que uno espera de una madre es que ella haga lo posible por cumplir. Claro está que hay una diferencia muy grande entre lo que sucede en un hogar y lo que sucede en una empresa, pero creo que es un ejemplo que le permitirá a usted comprender nuestra manera de proceder. Hacemos promesas verbalmente, pero siempre con la idea de cumplirlas. Creo que usted debe admitir que nuestro historial es muy bueno. Para nosotros es una experiencia completamente nueva tener que enfrentar el escepticismo de un cliente que exige garantía en caso de daños. Por eso estuvimos a punto de chocar durante nuestra última reunión. Ustedes están acostumbrados a hacer las cosas de la manera como lo exige su industria y así debe ser. Y nosotros estamos acostumbrados a hacerlas de otra manera. ¿Entiende lo que trato de decirle? Sí, ya comenzó a comprender. Permítame hacerle una pregunta. Y así pudieron continuar con la negociación. ¿Qué hizo el representante de ventas de AT&T para poner la negociación en buen camino? Le dio a entender al representante de Boeing que comprendía sus necesidades. Escuchó. No trató de refutar el argumento de su cliente y tampoco de defender a AT&T. Sencillamente reconoció que el cliente tenía razón. El cliente tenía razón. Una vez que el comprador de Boeing se dio cuenta de que el otro había comprendido y apreciado sus puntos de vista, se calmó y fue más receptivo. Hizo una pregunta e invitó al representante de AT&T a dar una explicación. En síntesis, el representante de ventas primero se puso del lado del comprador. Fue solo entonces cuando el jefe de ventas explicó la forma como él veía la situación. Finalmente consiguió que su cliente lo escuchara, disipó sus recelos y se ganó su respeto. Poco después, AT&T y Boeing firmaron un contrato de venta por $150 millones. Página 73.